actos legales. Recibo con gusto en el estudio al doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Julio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bienvenido, gracias por estar en el estudio. Gracias por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias. Este proceso iniciado en los Estados Unidos, vamos por partes, Claro. En una corte de Nueva York, no significa necesariamente la culpabilidad ni la inocencia de alguien. Es un proceso que inicia. Primera etapa. Y en eso estamos, es correcto. Totalmente de acuerdo. Sin lugar a dudas, están cuidando las formalidades de un debido proceso, están cuidando las formalidades atendiendo a los compromisos de la investigación realizada en la Corte Federal de Manhattan. Entendamos que esto ya se había iniciado con una investigación, con datos de prueba, con actos de investigación serios, con una imputación debidamente fundada y motivada y con el requerimiento diplomático a través de la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente solicitando la detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, esto nos ha dado consecuencia de los argumentos del gobierno federal, solicitando o exigiendo pruebas que en el momento procesal oportuno no se pueden ofrecer, no es el momento de ofrecer ninguna clase de pruebas. Aclarando, una vez que son detenidos, corre un término perentorio de 60 días. Ahí sí, en esos 60 días, habrá que entregar los documentos y los datos de prueba suficientes, pero eso no ha sucedido. Pero hasta que sean detenidos. A partir de ser detenidos, corre un término de 60 días atendiendo al Tratado de Extradición, al artículo 11, y bueno, obviamente respetando los derechos humanos, claro, y respondiendo a las formalidades del debido proceso. Ese es parte del proceso, es el deber ser en este y en cualquier otro caso. Así tiene que ser, así al menos en esta condición de manera internacional, atendiendo a un tratado de extradición, atendiendo a una solicitud, claro, diplomática, Muy bien. Aclarando. Sabemos, lo acabo de informar ahora, lo hemos estado informando a lo largo del día en el Financiero Televisión, que uno de los señalados, presuntamente, claro, presunto porque no se sabe de otra cosa, relacionados con Rubén Rocha Moya, se entregó y otro fue detenido. ¿Qué cambia? Te pregunto, llama la atención, pues uno de ellos ya tuvo una audiencia, se declara inocente, el otro, pues en eso andamos, no se sabe de nadie. ¿Qué da a pensar? Y lo pregunto, ¿qué da a pensar? Sino que, no qué sucede, porque vamos, eso no es un hecho legal, pero esto da a pensar cosas. Se convertirán en testigos protegidos, testigos colaboradores, buscan efectivamente comprobar y argumentar su inocencia, que estaría en todo su derecho de hacerlo con las herramientas jurídicas que les correspondan. ¿Qué escenarios vemos ahora? A ver, quiero poner dos vertientes, que una es especulativa. Sí. Se piensa, se dice, se comenta, se rumora que están negociando un acuerdo de intercambio de información. De ahí esta detención que tiene olor a negociación. El haberse presentado en territorio norteamericano, en Arizona concretamente, para que desde el día lunes fuera presentado ante la Corte de Arizona y fuera obviamente reconocido así es, sus derechos, la asignación de un defensor de oficio y bueno, hoy ya en traslado a través de los Marshals estaría siendo presentado ya ante la Corte de Manhattan, donde ya, como bien referías, exactamente comentabas, se ha declarado no culpable. Y bueno, esto es evidente porque son las primeras etapas del proceso. Falta la audiencia el día 1 de junio, que habrá que esperar, donde la Fiscalía formule la imputación formal de todos y cada uno de los delitos, que además quiero decirte algo a ti, al importante auditorio del Financiero, los delitos que le están formulando o que le están imputando no son menores, Son delitos que en Estados Unidos son considerados como calificados como delitos de terrorismo. El tema de la conspiración, el tráfico de drogas, tráfico de armas, el acopio de armas y concretamente el tráfico de fentanilo se han considerado como actos de terrorismo y obviamente un arma de destrucción masiva, el fentanilo. Es un tema muy delicado, así que yo creo que sí están llegando a los primeros contactos o acercamientos para negociar información que podríamos ser testigos los mexicanos del inicio de pues la primera caída que pudiera ser en fichas de dominó, ver caer a muchos más de los 10 que hoy conocemos, muchos más funcionarios, muchos más legisladores e incluso gobernantes, Juan Carlos. Fuera de la especulación. La parte legal. La parte legal. Hay una serie de delitos que se presume o existe una acusación por parte de una corte en los Estados Unidos. Claro. Insisto, esto no hace que alguien sea culpable ni lo hace inocente. Totalmente. Habrá que correr con un proceso como debe de ser. Así es. Pero mi duda viene a esto. Una corte como la de Nueva York, que si no me equivoco, es la misma que juzgó al Chapo Guzmán. Al Chapo Guzmán, es correcto. Y algunos otros personajes de ese estilo. Te pregunto, una corte de este calibre,
¿se aventaría a lanzar una acusación de ese calibre? Sin fundamento. Contra esos personajes, sin, como decimos ahí vulgarmente, sin tener los pelos de la burra en la mano. No, quiero decirte que en la Corte Federal de Manhattan, la Fiscalía de Nueva York, han realizado diversos actos de investigación que no tienen 2 meses. Es una investigación que lleva varios años, que cuentan con incluso el testimonio de algunos ya delincuentes detenidos ya bajo custodia federal. Estos actos de investigación, datos de prueba que se han recabado y que han integrado este expediente que fue presentado ante el gran jurado. El gran jurado evaluó, calificó de procedente este trabajo de investigación y esta imputación que iba a formular obviamente el fiscal de Nueva York para solicitar obviamente la detención con fines de extradición de los primeros 10 imputados por estrechos vínculos con el cártel de Sinaloa y, claro, por la comisión de diversos delitos de naturaleza federal, de impacto obviamente muy grave, porque evidentemente el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el acopio de documentos ilegales son delitos muy, muy graves en los Estados Unidos, Juan Carlos. ¿Podría darse el caso que al término de este proceso, que puede o no ser largo, así es, resulta que todo el mundo es culpable o todo el mundo es inocente? Esto es el desenlace de un proceso que es largo. Sin embargo, en el camino se deben de tomar ciertas providencias, ciertas previsiones. Lo decía yo hace un rato también, me refiero al congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya. No está detenido, por supuesto, no se le ha extraditado, se ha argumentado que no hay pruebas suficientes. Sin embargo, en lo que hace Estados Unidos, en su jurisdicción, en su línea de acción, ya congelaron cuentas. ¿Qué nos podría señalar esto? A ver, la investigación, vamos a la parte jurídica, la investigación y lo que se desprende de estos actos de investigación es que ya el gobierno, el Departamento de Justicia, la Fiscalía, han identificado operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Han ordenado el aseguramiento de cuentas. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera también ha hecho lo propio. Se especula, se alega, se ha cuestionado a la titular del Ejecutivo Federal sobre el hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera ya bloqueó cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya. Que oficialmente no se sabe todavía. No se sabe que haya pasado. No afirmó, no negó, solo manifestó que lo desconocía. No hay comunicación oficial, en México al menos. Eso es. Bueno, al menos se especula en ello, ¿no? Sí. Yo lo dudo. Le otorgo el beneficio de la duda que el titular del Ejecutivo Federal no tenga comunicación directa o no esté no creo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la UIF se tomaran una atribución de asegurar cuentas bancarias a un personaje tan polémico que en este momento está en el ojo del huracán como para asegurar cuentas bancarias sin datos de prueba, sin una investigación previa. Yo creo que está siendo demasiado responsable, cuidadosa, precavida la titular del Ejecutivo Federal, es decir, no afirmo ni niego hasta no tener un comunicado oficial por parte de Hacienda. Y bueno, habrá que esperar. Claro, Julio, y ya para terminar la conversación, tenemos casos, más de los que se quisiera, en donde la justicia, entiéndase esto como lo que cada quien quiere entender, no siempre actúa de la manera que debiera actuar. Suele suceder. No digo que es privativo de México, puede pasar en cualquier lugar del mundo. En una circunstancia así, con un señalamiento de ese tamaño, por una autoridad de ese tamaño, ¿cuál es el camino correcto o lógico o conveniente de cualquier imputado? No importa quién sea ni de qué sea. Entregarse, ampararse, buscar la protección de la justicia hasta que él pueda demostrar su inocencia. ¿Cuál es el camino que debiera seguirse? A ver, estamos en un escenario donde la administración de justicia, al menos en México, ha sido colonizada por el interés político. Estamos en un escenario donde la Procuración de Justicia es una gran asignatura pendiente que no da respuesta a un escenario de justicia para las víctimas del delito. Las víctimas del delito en este país, los justiciables, están en estado de indefensión. La estrategia es buscar mecanismos judiciales como el juicio de amparo. De hecho, lo había gestionado el señor Gerardo Mérida, lo había formulado y le habían concedido la suspensión provisional. En un tribunal de Michoacán. En Michoacán, es correcto. La instancia es buscar el amparo y protección de la justicia federal. El tema es que, reitero, con un poder judicial del bienestar o con jueces que provienen de un proceso de tómbola, no hay certeza jurídica. No es extraño que la economía del país esté en un momento de incertidumbre porque no hay certeza jurídica. La última reforma en materia de aseguramiento de cuentas por parte de la UIF, sin que exista
dato de prueba, elemento de investigación previo, sin la intervención de un juez federal, pues eso vulnera el principio de presunción de inocencia, violenta mis derechos humanos y eso ahuyenta la confianza de los inversionistas. Por lo tanto, quiero decirte que creo que los que se amparan y son amparados y protegidos por la justicia federal están atendiendo a un principio de legalidad. Los que buscan el acercamiento atendiendo a las circunstancias del lugar, tiempo y modo, un acercamiento con la autoridad para buscar un acuerdo reparatorio o un convenio que lo permite la ley, que es perfectamente legal, un acuerdo para convertirse en testigos colaboradores o testigos protegidos, depende del país y las circunstancias y los delitos, pues es legítimo porque la ley lo establece, la ley lo permite y también la ley lo regula. Entonces, bueno, evidentemente no van a salir absueltos, no van a salir con una estrellita en la frente, pero podrán acceder a un tratamiento pues ante la autoridad, digamos, de manera distinta. Ciertos beneficios. Es correcto. Es correcto. Y es lo que hacen pues muchos responsables de la clase política, de la clase empresarial o de cualquier sector de la población. Y delincuentes consumados, se sabe también. En los Estados Unidos es correcto. Hay testigos colaboradores, delincuentes consumados, testigos colaboradores que obtienen cierto beneficio, quién sabe cuál sea pero, es correcto. Pero bueno, pues a fin de cuentas es parte de estos acuerdos que cada autoridad valorará cuál sí, cuál no y hasta dónde. Julio, te agradezco tu participación. Qué amable, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Gracias por estar en el estudio. Con mucho gusto. Seguiremos al pendiente. Es el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Nosotros vamos con más información. Mire.